Y en cuanto a cómo vemos la realidad, pues no quiere decir que la realidad cambie. Tú la ves de una manera y tal vez yo la vea de otra, pero la realidad es una, nos guste o no. Por ejemplo, yo puedo decir que ahorita está haciendo calor y a lo mejor tú tienes frío, pero la temperatura marca determinados grados centígrados y punto. Cómo lo percibimos cada uno es lo que marca la diferencia. Por ejemplo, tenemos el caso de este personaje que en Teotihuacán mató a la persona canadiense e hirió a varias personas. Él, en su distorsionada realidad, pues era un fanático de ideas. Y yo veo cómo ese fanatismo muchas veces nos lleva a las distorsiones. Por ejemplo, hay personas que son fanáticas de Morena, de López Obrador, y yo lo veo, las conozco. Y para estas personas es como un ídolo. Las personas que tienen como ídolos a los futbolistas, a Cuauhtémoc Blanco, a cualquier futbolista, al Chicharito, y que bueno, es para ellos importante ese sentimiento de adoración, de llevar un póster o una camiseta. Pero para mí el fanatismo religioso que nos lleva a condenar otras religiones, pues es algo que nos limita porque nos impide ser tolerantes, nos impide entender que no todas las personas piensan como nosotros y que cada quien es libre de pensar como quiera, pero no, yo por ejemplo puedo atacar a las personas fanáticas del fútbol, pero entonces yo también soy una fanática. ¿Y a qué voy? Que este fanatismo pues nos cuesta a la sociedad mexicana porque nos convierte en enemigos de la otra persona. Y el problema de México es la violencia, esta violencia que se manifiesta todos los días en personas que son asesinadas, que muchas veces se dice son personas ligadas a los cárteles y por eso los matan. O estas desapariciones que no sabemos muchas veces por qué son, por ejemplo, este muchacho Carlos Emilio o este muchacho Joshua o las personas que son encontradas en las fosas clandestinas. ¿Cómo podemos decir que todos son de los cárteles o juzgarlos y que por eso, con esa razón, los desaparecen? Pero ¿quién los desaparece? Los desaparecen mexicanos como nosotros. Y entonces esta violencia es de nosotros hacia nosotros, entre nosotros. ¿Por qué? Porque mis ideas se vuelven rígidas, se ciñen a unos pensamientos y a unos sentimientos que yo no filtro y no discierno si son correctos, si funcionan, si me sirven de algo. Yo, por ejemplo, escucho programas de política y escucho cómo siempre se nombran a los actores políticos que van cambiando de acuerdo al momento. Por ejemplo, si estaba el momento de Adán Augusto y la barredora, pues en todo momento se referían a ellos. Ahora, por ejemplo, el problema de que si los agentes de la CIA en Chihuahua habían entrado legalmente, que por qué los dejaron entrar. Entonces, ahora se menciona mucho a la gobernadora de Chihuahua. Y así vamos cambiando de personajes, que si por ejemplo les quitaron la visa en Baja California, se habla de Marina del Pilar y su esposo, que si lo acusaron al esposo de lavado de dinero y en fin, se habla del esposo. Por ejemplo, ahora que si Rubén Rochamoya, cuando estuvo la cuestión del Mayo y de repente ya no pasa nada. Cuando estuvo la cuestión de los mineros, igual vuelve a subir. Ahora que fue esta cuestión de que se les vino abajo la reunión que tenían con el embajador Ronald Johnson porque llegaron personas de Topolobampo que no están de acuerdo con el proyecto de querer crear una planta en Topolobampo, pues entonces él vuelve a los reflectores y se vuelve a hablar de él. Entonces nosotros, según el día, es el personaje del cual se habla. Cuando estuvo lo del Mayo, pues todo el tiempo el Mayo y el Mayo, digo, el Chapo y el Chapo era como ya pasó de moda, pues ya no está, ahorita no hablamos del Chapo.
Estuvo también un operativo en Durango y que si agarraban al guano y unos dicen que sí lo agarraron y que lo soltaron y otros dicen que no, que nunca lo agarraron. Eso fue lo que dijo el secretario Harfuch de Seguridad. Y entonces es lo que vemos, una realidad a la cual pues nada más es por el día, por la nota o como dicen, por la narrativa de cada persona. Que si tuvimos el problema, desgraciadamente, de la mujer, de la joven Edith Guadalupe, que fue asesinada en la Ciudad de México, como la Fiscalía no hizo, como siempre pasa, porque así es, ahí están los datos, su trabajo, y el caso se viralizó, si no, pues no habría sido importante como sucede siempre. En fin, entonces esa es la nota, se habla de eso, pero nosotros no enfrentamos una realidad. La realidad de que la violencia es el cáncer que destruye a nuestro país. Una violencia que engendra pues muchas desapariciones y que están las familias sufriendo, donde vemos la impunidad, la corrupción, cómo las autoridades locales, municipales, estatales y federales no realizan su trabajo. E insisto, donde se ve la impunidad, la corrupción, la falta de justicia para aplicar las leyes. Y entonces estamos ante una situación de un gobierno fallido, federal, estatal y municipal. Ahí están los datos. Pero entonces salen las personas y dicen que todo está bien. Y empiezan a hablar de otras cosas, a reírse como si no fuera importante. Y entonces hablan de la gobernadora de Chihuahua y cómo no, pues es una traidora a la patria. Empiezan a sacar otros cuentos, otras narrativas, tratando de que la realidad no exista. Pero la realidad está ahí. La realidad no se va a ir. La violencia no se va a ir. Los asesinados y los asesinos, los desaparecidos, las familias sumidas en el dolor, los feminicidios, la corrupción, la impunidad, la falta de justicia y de la aplicación de la ley y el Estado fallido. No tenemos quien nos gobierne y que no les importa México y los mexicanos, que solo quieren robar, pareciera que no tienen otro objetivo. Y entonces volvemos a lo que es la realidad de ellos. La realidad es que ya vienen las elecciones y entonces hay que hablar de eso. Hay que hablar de quién va a ocupar la dirigencia de los partidos y quiénes van a ser los candidatos. Ahí tenemos a esta señora Andrea Chávez de Chihuahua y muchos más que ya quieren ocupar un cargo, una función pública, quieren gobernar. Pero yo me pregunto, ¿qué no nos damos cuenta que a ellos no les importa México y los mexicanos? ¿Para qué quieren gobernar? Para robar. Ellos realmente no tienen una visión de querer algo bueno para su puesto, para su estado, para su municipio. En lo único que ven es cómo van a conseguir el poder para su bien. Y aquí estamos nosotros que nos subimos al barco y dejamos que pasen las cosas. Se habla de que ya no hay democracia, todo lo narran. Ya no hay democracia y ya no hay poder judicial. Y punto. Nada más es puro bla, bla, bla. Pero nosotros lo permitimos. Nosotros los mantenemos en el poder. Nosotros les pagamos para que nos roben, para que nos maten, para que nos desaparezcan. La responsabilidad es tuya, es mía, es de cada uno de nosotros. Que no enfrentamos la realidad, que no nos gusta la realidad y que nos dicen una cosa y la estamos hablando como pericos todo el día. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo, mexicanos? ¿Hasta cuándo?